Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenido a todos. Gracias a los que se han conectado para ver esta capacitación, charla. La idea sería que sea interactiva, digamos, y al final, si tienen dudas, vayan preguntando, ¿no es cierto? Todo lo que sepamos vamos a ir respondiendo. Primero vamos a proceder a presentarnos. Nos acompaña, bueno, María Marta, si quieres presentarte. Sí, bueno, gracias Miguel. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Yo formo parte con Miguel y Carla del CDI, del Centro de Desarrollo e Innovación de Holcim, y soy de formación arquitecta, así que bueno, más adelante voy a estar hablándoles de algunos temas. Carlita. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Carla Acuña, también formo parte del Centro de Desarrollo e Innovación como asesora técnica. Bueno, muchas gracias por conectarse. Espero que, bueno, te paso, Miguel, espero que disfruten la charla. Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel Guzmán, yo soy arquitecto, soy coordinador de la asesoría técnica y bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de esto, lo que es soluciones constructivas, morteros y adhesivos industrializados. En el programa bueno, teníamos como docentes invitados nosotros, a María Marta y yo. La invitamos a Carla, digamos, que es ingeniera civil también para que al final nos comente un poquito el futuro de esto de lo que son los morteros y adhesivos industriales, hacia dónde vamos y en qué estamos trabajando en Holcim. Pero bueno, vamos directo a la temática que nos aboca ahora. Un segundito. La agenda que tenemos es un poquito extensa, vamos a ver si cumplimos perfectamente con los horarios establecidos para después hacer un ping-pong ahí de preguntas y respuestas, pero vamos. Al hablar de mortero, vamos a hablar de algunas definiciones iniciales, de qué se trata esto, qué son los morteros industrializados, los distintos tipos de morteros que hay, y específicamente nos vamos a concentrar en esta presentación en lo que son las mezclas adhesivas para revestimiento, o más conocidos como pegamentos, su composición, los requisitos, aspectos normativos, distintos usos que se les dan, las propiedades, qué controles de calidad se le hacen, de qué manera elegir el pegamento o la mezcla adhesiva más adecuada. Vamos a hacer hincapié en las buenas prácticas de la construcción, algunas aplicaciones especiales, más difíciles, cómo prevenir patologías y después vamos a hablar un poquito del portafolio de morteros de nuestra industria, digamos, de Holcim, y lo que es, nos va a presentar Carla del futuro de los morteros industrializados. Para iniciar, bueno, algunas definiciones quizás muy básicas. Vamos a hablar de, bueno, mortero básicamente se llama mortero a una mezcla de aglutinantes, agregados finos, agua y posiblemente aditivos que pueden ser utilizados en distintas aplicaciones. Cuando hablamos de aglutinantes puede ser cemento, cal, yeso, ¿no es cierto?, que conforman lo que es un mortero. El hormigón ya es algo distinto, pero ¿por qué, digamos? Tiene quizás los mismos componentes que los anteriores, pero incorpora ya los agregados gruesos para conformar lo que después es una roca artificial. Nosotros en esta charla vamos a hablar de lo que son los morteros Pero y acá después hay. tenemos, Vayan hasta que preparen la leche. ay, no sé qué, se salta un audio. Vamos a hablar específicamente de lo que son morteros y tenemos morteros preparados en obra, donde estamos hablando en este caso de los morteros que el constructor, el albañil los prepara, mezclando in situ, digamos, lo que es cemento, cal, arena, ¿no es cierto? Y otras mezclas, eventualmente aditivos. O si no, tenemos los morteros industrializados, que solo requieren la adición de agua, un mezclado manual o mecánico a máquina para ser utilizado. Entonces, en esta oportunidad nos vamos a concentrar en todo lo que son morteros industrializados. Y como digo yo siempre, es bueno esto de saber cómo se fabrican las cosas y qué materias primas, digamos, comprende, porque eso nos ayuda después a interpretar distintos fenómenos que se dan en la construcción y favorece el mejor aprovechamiento, digamos, de los productos, sacarle el mejor rédito en términos de economía y calidad en resultado, digamos, final en la obra y poder utilizarlo de la mejor manera y evitar patologías. Entonces, para arrancar, vamos a ver, mostrar aquí muy sintéticamente
¿De qué se comprende una planta de morteros industrializados? Esto sería una planta modelo, por ejemplo, donde lo que vemos básicamente en el proceso que está acá numerado, los pasos serían: primero tenemos una alimentación de agregados, de materias primas. Acá obviamente una de las materias primas principales son los agregados, las arenas finas, que pueden ser de distinta granulometría. Se requiere después un secador y cribas, digamos, para clasificar esa arena, porque distintos productos van a requerir distintos tipos de granulometrías. Un elevador de materiales, porque por lo general estas plantas modulares de morteros se van bastante como en diseño en vertical. Un elevador de materiales, un vibrador, digamos, para que pueda fluir el material. Silos verticales de materias primas, esto sería la parte de todo lo que es cemento y agregados. Otros silos, digamos, que comprenden los aditivos, silos de menor tamaño. Un sistema de básculas de pesado, que esas básculas, digamos, una vez pesados los materiales, van al alimentador, el mezclador, donde se conforma cada batch de producto, es decir, cada mezcla que conforma. Esta planta puede fabricar un montón de distintos tipos de productos. Y a partir del producto listo, sigue a continuación una embolsadora o una ensacadora automática y las paletizadoras. Eso básicamente sería un proceso completo de una planta, de cómo es su diseño. En este caso, esta sería nuestra planta está localizada en Córdoba, en Malagueño, para que se vea en realidad cómo es el diseño en vertical, digamos que se ve el desarrollo que tiene esta planta. Ahí se ven los hilos de materias primas. Esta es una planta que se inauguró en junio de 2023, tiene 6 hilos para materia prima de 100 toneladas cada uno, 8 hilos más chicos de 1 tonelada para los distintos tipos de aditivos que se utilizan, un mezclador de 2000 litros, una línea de producción de 3 embolsadoras con paletizado y estrichado completo, y la capacidad de producción de esta planta son de 10.000 toneladas por mes. Eso que se ve ahí inclinado es el secador, por ejemplo, y después a la derecha arriba vemos la embolsadora, bueno, y el paletizado. Ahora la pregunta es la siguiente. Sabemos, digamos, vamos a ver ahora cómo es la composición de estos morteros. Y cualquiera puede producir morteros. Y traje a colación esta noticia, por ejemplo, salió publicada, creo que era de Perú, me parece, que en realidad la respuesta es sí, digamos. O sea, si ustedes se fijan, es arena tamizada, cemento y aditivos. Es una composición bastante elemental. Es más, si ven la foto aquí, se ve como una criba, digamos, una zaranda para tamizar la arena, cemento y mezclar y fabricar esto, digamos. Pero no es tan así, digamos. O sea, lo puedes hacer, pero realmente para fabricar un producto que requiera todas las características que necesitamos, o sea, para lanzar un mortero industrializado al mercado se requiere de mucha investigación y desarrollo, conocer perfectamente las necesidades del mercado, del aplicador y del profesional especializado en esto, digamos, quien va a usar estos productos, ajustarse a los requerimientos normativos también, contar con un sistema de gestión de calidad que acompañe esto, ¿no es cierto? Un servicio al cliente pre y postventa, y sobre todo, digamos, evaluar en el producto para las aplicaciones que se diseñan, porque hay muchos distintos tipos de morteros o pegamentos y es muy importante diseñarlos acorde a lo que realmente se necesita en la obra. Perdón que voy a minimizar acá una pantalla. Ahí está. Entonces, ¿qué es un mortero industrializado? Es un premezclado compuesto por cemento, arenas de granulometría seleccionada, aditivos especiales y resinas sintéticas, que esto mezclado con agua se transforma en una pasta cremosa de textura muy fina y de muy fácil trabajabilidad, que se usa en distintos usos. Y por lo general, bueno, se aplica obviamente con la llana. O sea que imagínense la trabajabilidad que tiene que tener para que con la llana metálica pueda dejar los dientes, por así decirlo, marcados. Morteros, hay morteros industrializados de distintas clases. Las mezclas adhesivas para revestimiento, que es sobre lo que vamos a hablar en esta charla. Hay morteros para carpetas de piso, por ejemplo. Morteros para asientos de mampostería, de ladrillos o bloques.
morteros para revoques gruesos, finos o monocapa, digamos, los famosos morteros proyectados, que son los 2 en uno o 3 en uno. Los morteros, bueno, justamente los morteros proyectados y morteros especiales de reparación. Ahora, ¿qué implica que este producto sea industrializado? Implica que este producto fue diseñado y evaluado acorde a distintas normativas, de que tiene una calidad controlada, con prestaciones que responden a las características que se necesitan realmente en obra. Sus materias primas también son controladas según un plan de calidad que tiene la planta productiva. Está dosificado en sus proporciones exactas, es de una performance estable. Eso implica que si yo compro una bolsa ahora y la compro el año que viene o en unos meses, ese producto tiene que ser exactamente igual y que no requiere preparación previa en obra. Es decir, esto solamente se agrega agua, una determinada cantidad de agua exacta, recomendada y medida para ser utilizado directamente. Y ahora vamos a entrar, perdón, de lleno a lo que son las mezclas adhesivas para revestimiento. Y siempre que hablamos de esto, a mí me gusta particularmente mostrar cuáles son las posibilidades que nos da el uso de estos materiales, porque realmente quizás en otros países se usa mucho más para aplicaciones especiales y obras arquitectónicas muy lindas. Y para eso trajimos algunos ejemplos, como esto es una vivienda unifamiliar en Berlín, una fachada que tiene grese porcelánico de grandes dimensiones. La verdad que las posibilidades estéticas son enormes, el diseño arquitectónico es fundamental, pero acá también, más allá del diseño arquitectónico, es también evaluar al momento de diseñar esto, darle forma, pensar en ese momento también cómo se va a materializar esta obra, de qué manera se va a construir, porque no es nada sencillo de pegar semejante dimensión de placa de grese, de porcelánico. Y como eso tenemos distintas obras. Esta obra es unas torres residenciales en Brasil que tienen estos azulejos, de verdad que muy lindo también. Vamos a hacer hincapié, mencionar Brasil, algunas problemáticas que tiene muchas fachadas también y ejemplos de patologías que se pueden evitar. O esta fachada de un museo en Venecia. Bueno, otro tipo de obras más próximas donde se ve realmente las posibilidades estéticas que tenemos. Y la versatilidad, digamos, de los revestimientos, los puedo usar tanto para interior como exterior o partes intermedias, como se ven aquí, digamos, lugares que son dentro y fuera de la casa, hasta inclusive una piscina o directamente una pileta de natación, ¿no es cierto? Revestida completamente con estos tipos de revestimientos. Entonces, vamos a comenzar de lleno en el tema que nos compete, los pegamentos. Acá hay una instancia muy importante que es la elección del revestimiento. Cuando uno está diseñando una casa, por ahí, bueno, el arquitecto o el ingeniero se junta con el comitente y dice, bueno, vamos a elegir los materiales y deja librado al usuario, digamos, al propietario que elija los materiales. Y al momento de la elección siempre prevalecen aspectos estéticos. Obviamente nos interesa que quede lindo esto, pero hay un montón de otros factores importantes que tienen que ser considerados para un buen resultado, para que esta obra tenga buenas prestaciones, que no haya problemas, no haya patologías, que tenga durabilidad. Entonces, ahí está la responsabilidad de quien dirige la obra también de orientar en qué tipo de revestimiento es el más adecuado, y si no es adecuado, explicárselo al propietario de por qué motivo, ¿no es cierto? Pero no podemos desligarnos de esa parte. Y yendo a lo que es la cocina de las mezclas adhesivas, a mí siempre me gusta esto de conocer con qué se fabrica para después interpretar qué fenómenos se van a dar en las mezclas. Básicamente estos morteros, los pegamentos, se componen de cemento, áridos y aditivos. ¿Qué hace cada cosa de esto, cada material, digamos? El cemento en gran parte aporta resistencia porque obviamente una mezcla que se prepara en estado fresco y tiene que desarrollar resistencia y endurecerse, y es responsable también en parte de la adherencia que vaya a tener este producto, este pegamento. Los áridos, los agregados, aportan volumen y estabilidad a la mezcla para que tenga menor contracción, y tiene que ver mucho la característica del agregado que se vaya a fabricar, que se vaya a utilizar, porque influye en la trabajabilidad de esta mezcla. La trabajabilidad es muy importante en el uso de este producto
y en el tiempo abierto, el tiempo en que la mezcla se mantiene en estado fresco para poder ser utilizado. Entonces, hay muchas características de los agregados que interesan, no solamente la granometría, sino también la absorción, la forma, el tamaño, porque tiene que ver eso con un buen agregado seleccionado, con una buena performance del producto luego al momento de que lo utilice el aplicador. Y luego están los aditivos, que forman, digamos, cumplen un rol esencial y fundamental en este producto. Este producto sin aditivo no se podría utilizar directamente. Entonces, el aditivo de base que se utiliza en todo tipo de mezcla adhesiva son estos aditivos de naturaleza celulósica. Son los famosos celulósicos que es lo que le aportan a este pegamento ese aspecto pegajoso que le da la trabajabilidad necesaria que se permite que se necesita para distribuir la mezcla con la llana dentada. Es decir, le da esa consistencia muy trabajable, muy pegajosa, o lo que nosotros llamamos la capacidad de enchastre, como se ve en la foto de la derecha, y brinda una adecuada retención de agua. Esto es muy importante, la capacidad de retención de agua es importante para que la mezcla no se seque tan rápidamente y me dé cierto tiempo de trabajo y la mezcla se mantenga en estado fresco adhiriéndose, ¿no es cierto?, a toda superficie y enchastrando la placa cerámica. Después hay otro tipo de aditivos que se llaman los polímeros. Estos aditivos polímeros que los llevan a algunas clases especiales de pegamentos son los que ayudan al cemento a lograr una correcta adhesión a placas de baja absorción. O sea, cuando hablamos de porcelánicos o porcelanatos son placas que absorben muy poco, entonces es necesario ayudar, digamos, con la adherencia a través de estos polímeros. También permiten una mayor deformabilidad del adhesivo, absorber la diferencia de hidratación entre las superficies y las placas de baja absorción y reducen la permeabilidad también. Y también se puede usar eventualmente aditivos hidrófugos para reducir la permeabilidad de los morteros, acelerantes, esto es para incrementar la resistencia en determinadas aplicaciones, por ejemplo, en aplicaciones cuando el pegamento tiene que pegarse revestimientos en vertical, en fachadas, se puede utilizar pegamentos que contengan este tipo de acelerantes u otros, digamos, hay una amplia gama de aditivos que se usan en este tipo de mezclas. Entonces, en estas imágenes que vemos arriba son las propiedades que aportan estos aditivos: elasticidad, adhesión, reducción de la permeabilidad, fuerza, deflexión también. Y yendo a lo que son las normativas, nosotros tenemos una norma argentina, una norma IRAM, que es la IRAM 45062, que esta norma es la que establece, clasifica, digamos, cuáles son las distintas clases de mezclas adhesivas que hay en el mercado y qué requisitos tienen que tener. Esta norma argentina, esta IRAM, define tres tipos de mezclas adhesivas, las tipo C, D y R. Las tipo C son aquellas mezclas adhesivas en base a ligantes hidráulicos, básicamente serían en base a cemento, las mezclas cementicias. Las tipo D, que son las mezclas en dispersión, que son los pegamentos que vienen en pasta, la presentación en pasta, digamos que por ahí se usan menos, o las tipo R de resinas de reacción que son bicomponentes. Nosotros en esta presentación nos vamos a explayar en todo lo que son las mezclas adhesivas de tipo C de base cementicia, digamos, que son las que más se utilizan. Esta norma, la norma IRAM, establece a su vez que hay dentro de esta clase C, digamos, hay tres categorías o clases: la clase C1, C2 y C3. Estas clases de mezcla adhesiva tienen que ver con las características de los revestimientos que uno va a adherir. Los clases C1 son para revestimientos cerámicos, calcáreos, graníticos y pétreos de mediana y elevada absorción. Los C2 son para revestimientos cerámicos, calcáreos, graníticos y pétreos de baja, mediana y elevada absorción. Y el tipo 3 igual que el C2, pero también ya para algunas aplicaciones especiales. Cuando hablamos de aplicaciones especiales, pueden ser estos que figuran a continuación.
Los que tienen estas propiedades tipo E, F, H, I, L o T. La E sería mezclas que tienen un tiempo abierto prolongado. Eso implica que el pegamento se mantiene en estado fresco durante mucho más tiempo y me permite, digamos, una ventana de trabajo mayor. Los tipo F son de fraguado rápido, los H con resistencia a ciclos de congelamiento y deshielo. Esto sería si estoy en algún clima severo, digamos, con mucho frío, para evitar que el pegamento falle y se despegue. Los tipo I son con baja absorción capilar, son aquellos que se usan en algunas prestaciones, por ejemplo, el núcleo de baño y cocina, digamos, que puede requerir esa propiedad. Los tipo L para piezas sometidas a deformación transversal. Los tipo T con deslizamiento reducido, es decir, esto lo vamos a ver que es una propiedad requerida en fachadas. Entonces, estas aplicaciones especiales en la práctica, ¿cuáles serían? Fachadas, colocación de piezas para grandes dimensiones, cuando tengo que pegar sobre piso radiante, un piso sobre piso o renovación, o soportes no convencionales, como placas de yeso. Y lo que ven ustedes a la derecha, esta tabla, es un ejemplo de los requisitos que tiene que cumplir en términos de resistencia a la tracción, que ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, la norma básicamente explica cuáles son las clases que resistentes y qué características técnicas tienen que cumplir. Y las normas de ensayo que se aplican, porque hay un montón de ensayos que se tienen que realizar para validar que ese producto cumpla con esas características. En la práctica, cuando uno va a revisar el envase o va a comprar un producto, básicamente, en realidad esa clasificación C1, C2 o C3 o las características especiales que tiene que tener no figuran en el envase porque al usuario es difícil pedirle que sepa la norma de memoria, digamos, se acuerda de todo. Más bien lo que se encargan los productores de explicar sintéticamente en el envase. ¿Cuál es la aplicación que está permitido utilizar? ¿Para qué se usa ese producto? ¿Para qué sirve? En este caso sería, por ejemplo, este pegamento flexible es apto para pegar piso sobre piso. Entonces, tiene esa propiedad. Más, por ejemplo, si vemos la ficha técnica, tiene otros usos más, digamos, que inclusive se pueden ver en la ficha técnica, deberían aparecer, como aparecen aquí todas las características técnicas que pide la norma y cuáles va cumpliendo. Es decir, esto sirve para piezas de alta absorción, alta, media y baja absorción, ¿no es cierto? Y explica qué tamaño máximo de revestimiento se puede utilizar. Es decir, toda la información tiene que ser acompañada en el envase correspondiente y en sus fichas técnicas para poder orientar al usuario final. Ahora nos hemos dado este último tiempo con que algo muy bueno, digamos, la norma IRAM argentina, habla de las características técnicas que tiene que cumplir, pero no habla de las condiciones de aplicación, porque, digamos, gran parte del éxito, digamos, de una buena aplicación tiene que ver con la técnica de colocación, con cómo se proyectó esa obra, se ejecuta, ¿no es cierto? Cómo son los procedimientos de colocación, que es muy importante. Y, por ejemplo, la norma europea, esta norma española, la norma UNE 138.002, es una norma que la estamos tomando nosotros, por ejemplo, como base para el desarrollo y el uso de nuestros productos, porque habla de las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia. Es decir, habla de cuestiones ligadas a la ejecución o cómo se tienen que hacer los trabajos. Es decir, no es solamente tener un buen producto de buena calidad, sino también de cómo realmente aplicarlo bien. De igual manera nos encontramos, por ejemplo, con la norma brasilera, que también en el mismo año se ve que se adoptó esta norma española, que habla también de las etapas de proyecto, de ejecución, de inspección, de aceptación y, digamos, todos los procedimientos para poder hacer un buen trabajo. Entonces, esto es muy saludable y es recomendable conocer y que podamos implementar nosotros estas normas porque ya hablan de mercados donde es más exigente el uso de los revestimientos, porque digamos, en otros países quizás se usa mucho más, digamos, en aplicaciones más desafiantes, como en fachadas o techos, digamos, de edificios,
y ya hace mucho hincapié en la correcta colocación, las precauciones para evitar problemas. Vamos a hablar ahora de las propiedades que tienen que cumplir las mezclas adhesivas. Es decir, ¿qué espero yo de una mezcla adhesiva? Primero que nada, capacidad de enchastre, como suele llamarse, o de adhesión en estado fresco. También necesito que la mezcla sea trabajable y fácil de aplicar, que no se seque muy rápido para poder corregir las piezas, ¿no es cierto?, revestimiento y poder ajustar, pero que no se deslice en aplicaciones verticales. Si yo pego un revestimiento en la pared, digamos, no debería empezar a descolgarse, a desprenderse, que no se despegue en el tiempo, es decir, esto que pasado determinado tiempo no sufra un deterioro y pueda caerse el revestimiento, y que se mantenga adherido ante condiciones adversas. ¿Qué serían condiciones adversas? Un clima adverso, por ejemplo, donde tenga una zona climática que pueda haber mucha lluvia, calor, asoleamiento, o por el contrario, mucho frío, ¿no es cierto? Todas estas propiedades de las que estamos hablando son características técnicas y de performance que tienen que tener las aplicaciones que fueron diseñadas y que pueden ser evaluadas mediante ensayos de laboratorio. Es decir, un montón de ensayos para garantizar que todo esto sea exitoso, lo anterior. Y haciendo un paralelismo con el hormigón, nosotros usamos mucho por ahí del palo del hormigón, podemos dividir estas propiedades en estado fresco y en estado endurecido. Las propiedades en estado fresco serían estas las propiedades que valora principalmente el aplicador para realizar bien sus tareas. Es decir, justamente el albañil hay muchas cosas que va a evaluar del comportamiento de estos pegamentos desde el momento en que le agregue el agua y empieza a preparar las mezclas y empieza a colocar los revestimientos. Un ensayo que se hace es la determinación de la consistencia. Si ustedes se fijan, el envase o las fichas técnicas de los pegamentos dice exactamente qué cantidad de agua hay que agregarle para que la mezcla tenga una trabajabilidad lo más adecuada posible, que no sea ni tan fluida ni tan seca que no pueda pasar la llana. Esa cantidad de agua recomendada surge, por ejemplo, de este ensayo que se llama determinación de la consistencia, que se hace en esa mesa que ven ahí, esa mesa redondita que ven a la derecha, que tiene una serie de sacudidas, de caídas, y va, una vez que se desmolde ese aro metálico, esa mezcla, luego de varias sacudidas o caídas, va, digamos, asentándose la mezcla y requiere cierto grado de consistencia que le llamamos nosotros, que tiene que ver con la trabajabilidad que requiere esa mezcla. Entonces, este ensayo se hace en laboratorio para terminar después recomendando en la bolsa, al pegamento hay que agregarle X litros de agua para tantos kilos de producto. Entonces, si yo respeto eso, me va a dar la consistencia exacta necesaria para hacer un buen trabajo. Después, otra propiedad que yo diría por ahí es una de las principales que se mide en las mezclas adhesivas, que es el tiempo abierto. El tiempo abierto, básicamente, ¿cuál es la definición de tiempo abierto? Una vez extendido el pegamento sobre la superficie que yo vaya a colocar el revestimiento, empieza a pasar un determinado lapso de tiempo hasta que se produce el secado de la superficie expuesta de la mezcla adhesiva. Es decir, yo extendí con la llana el pegamento en estado fresco y llega un momento en que van a ver que se empieza a formar como una costra en la superficie, o si yo al tacto, como figura en la imagen de la derecha, lo toco con el dedo me sale limpio, digamos. Es decir, se formó lo que se llama la formación de piel. Esa mezcla, si bien se mantiene blandita, en estado trabajable, por más que yo la toque con el dedo sale limpio. Es porque llegó ese punto en que el tiempo abierto terminó y la mezcla se secó superficialmente, y por más que yo adhiera un revestimiento ahí sobre esa superficie, ese pegamento no, ese revestimiento no se va a pegar. El día de mañana va a salir limpio. Entonces, tengo que respetar el tiempo abierto del producto, es decir, tiene que ser como se ve en la imagen de la izquierda, que yo toque la mezcla y me enchastre el dedo. Ese tiempo abierto va a depender de la formulación del producto porque lleva aditivos especiales que le confieren esa propiedad, que es el aditivo celulósico, por ejemplo. Las normas
hay una norma que, bueno, ya fue reemplazada por una norma nueva, la 45.062, pero había una norma anteriormente que es la 1759, que era muy sencilla, que lo que se hacía era ir pegando estos azulejos al tiempo cero, digamos, uno extendía la mezcla en el momento cero y después cada 10 minutos, y lo que iba haciendo es, se coloca una pesa sobre ese azulejo, y a los 10 minutos, a los 20, a los 30 y a los 40 se iban despegando esos azulejitos y lo que uno iba comparando es cuánta superficie quedaba cubierta con pegamento. Es decir, indirectamente lo que uno estaba midiendo acá es la capacidad de enchastre. ¿Hasta qué punto llega la mezcla? Hasta que se empieza a secar y dejar sin manchar el azulejo. Entonces, eso sería el tiempo abierto. Digamos, la fila de abajo de ese pegamento sería un tiempo abierto mucho más prolongado que la fila de arriba. Entonces, esa norma fue reemplazada después por una norma nueva, donde ya, además de hacer este ensayo, se hace un ensayo de resistencia a la tracción, al arrancamiento, pero es una forma muy práctica y fácil de saber cuál es el tiempo abierto del producto. Hoy en día el tiempo abierto se hace parecido de la misma manera. Sobre una placa de hormigón yo extiendo la mezcla adhesiva con una llana y voy pegando cada 5 minutos estos azulejos, pero en esta nueva norma yo los dejo pegados hasta los 28 días. Y a los 28 días voy a hacer un ensayo de arrancamiento, que ya vamos a ver cómo se hace, para determinar la fuerza que yo tengo que ejercer para poder arrancar ese, ese revestimiento. Después, otra propiedad interesante y que también se mide es la capacidad, digamos, o la resistencia al deslizamiento, digamos. Esto es particularmente un ensayo que requiere o una propiedad requerida cuando aplico un revestimiento en una fachada. Es decir, esto sería una propiedad que tiene que cumplir los pegamentos con la propiedad tipo T con deslizamiento reducido. Es decir, si yo estoy aplicando un revestimiento a la fachada, no debería empezar a descenderse ni mucho menos despegarse. Entonces hay un determinado ensayo donde también se evalúa esta propiedad. Y tiene que ver también con cierto tipo de aditivo que se puede usar en acelerante para que evite este tipo de problemas. Ahora vamos a ver los ensayos en estado endurecido, digamos. Cuando hablamos de estado endurecido de los pegamentos, es decir, todo se mide a través de la fuerza de tracción. Es decir, cuánta fuerza tengo que hacer para despegar una vez que transcurrió X tiempo, que normalmente es los 28 días. En esta imagen que ven ustedes a la izquierda se ve el background, sería una base de hormigón. Después tengo la capa de pegamento, una piecita cerámica y un cabezal metálico que va a quedar pegado con epoxi. Y a los 28 días yo lo que voy a hacer es, con un equipo especial que mide tracción, determinar la fuerza de arrancamiento. Entonces, toda la norma nueva, la norma IRAN 45.064, mide la propiedad de resistencia a la tracción del pegamento mediante esta metodología. Este equipo que ven ustedes aquí abajo a la izquierda es un equipo para ensayo que se llama de pull-off, de ensayo de resistencia a la tracción, es decir que yo voy a proceder en el laboratorio, por ejemplo, para controlar la calidad del producto, a extender sobre esa placa de hormigón el pegamento, coloco estas piecitas que son de porcelanato de determinado tamaño, lo dejo 28 días y a los 28 días yo voy a ensayar esa pieza a la tracción. Esa pieza tiene un cabezal donde se engancha y lo que va a hacer ese equipo, digamos, es hacer una fuerza de tracción para esa determinada sección determinada que tiene el revestimiento. Entonces, puedo medir la resistencia a la tracción inicial, la resistencia a la tracción después de inmersión en agua, que ya más o menos le debe sonar. Inmersión en agua sería, por ejemplo, un producto que tiene que reunir esta propiedad si tengo que pegar un revestimiento de una pileta. Tracción después de envejecimiento por calor, ¿qué puede estar sometido al calor? Un piso radiante. Tracción después de ciclo de congelamiento y deshielo sería, por ejemplo, un piso que esté expuesto en un clima demasiado frío. Entonces, estas imágenes que ven ustedes aquí son las pruebas que hacemos nosotros en el laboratorio para evaluar todas estas propiedades. Ven ahí que se ven las probetas sumergidas en agua, en estufa o si no al aire.
Esta es la forma de cómo se mide y evalúa el producto en laboratorio antes de ser comercializado y durante también para ir controlando los lotes, digamos, que se fabrican. Otra propiedad interesante es la deformabilidad, digamos. En los revestimientos, los esfuerzos a flexión y a cizalladura o corte aumentan en relación directa con la inestabilidad de los elementos constructivos sobre los que se asientan, es decir, donde se usan adhesivos que tengan esta propiedad deformable. Sobre sustratos con altas deformaciones, puede ser placas de roca, yeso, ¿no es cierto? O placas de Durlock, donde se necesite alta seguridad de aplicación en fachadas, en pisos radiantes, sobre superposición sobre placas existentes, donde haya un piso existente, un piso sobre piso, sobre los soportes no convencionales, que son yesos, cerámicos o azulejos existentes. Entonces, lo que ven en esta imagen a la derecha es cómo se hace ese ensayo. Y ahí se puede ver cuán deformable es. Se hace un ensayo donde se mide el esfuerzo que se hace hasta que esa pieza, digamos, esa capa delgada de pegamento, que se ensaya solamente en este caso el pegamento, llega a quebrarse. Esa sería la resistencia a la flexión que tienen. Para ese caso, esta propiedad de deformabilidad la cumplen aquellos adhesivos que ya tienen polímeros en su formulación. Es decir, serían más bien los tipos C2 y C3. Bueno, buenísimo, Bueno, Miguel. te doy Em, paso, Marco. la verdad que muy claro. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. Y ahora lo que vamos a empezar a ver es cómo seleccionamos el adhesivo adecuado, qué características tener en cuenta. O sea, Miguel nos vino explicando un poco la cocina y qué es lo que hacemos adentro de un laboratorio para evaluar los adhesivos, pero qué pasa de la cocina o del laboratorio para afuera, ¿sí? Primero, la selección del adhesivo adecuado es importante. Entonces, si vamos a la próxima. em, En la práctica nos dice que hay muchas situaciones que son similares, que se pueden estandarizar, pero hay situaciones que son particulares, hay exigencias de ciertas obras o de lugares o climáticos que ameritan una consulta profesional. Eso sería muy importante tenerlo en cuenta antes de ir y comprar quizás una placa o elegir un adhesivo para un destino puntual, ¿sí? Los fabricantes de los morteros tenemos un rol importante en la recomendación de este adhesivo. Nosotros ejecutamos manuales o fichas técnicas para que la persona pueda elegir de manera libremente, pero con distintas recomendaciones, ¿sí? Y la responsabilidad de la selección y la calidad de los trabajos atañe al profesional a cargo, quien diseña, construye y controla los trabajos en obra. Eso también es importante que lo tengan en cuenta para este diálogo con el arquitecto, el ingeniero o la persona que esté a cargo de la obra que están ejecutando, ¿sí? Pero bueno, hay cuatro puntos claves, informaciones necesarias para elegir un buen adhesivo. Primero, ¿qué tipo de revestimiento voy a utilizar? Que ahora lo vamos a ver. Segundo, el tamaño y la forma de este revestimiento. Tercero, ¿para qué aplicación, qué destino y qué uso va a tener ese local o ese espacio habitable? Y cuarto, el tipo de sustrato, ¿sí? ¿A dónde lo voy a adherir? Si vamos a la siguiente, acá vamos a explicar cómo son los revestimientos que vemos en el mercado. Bueno, todos conocemos la cerámica, los azulejos y los porcelanatos, pero ¿qué diferencia hay entre estos tipos, no? Bueno, la cerámica y los azulejos son de alta absorción. ¿Qué quiere decir? Tienen un bizcocho o estar formado se le dice bizcocho, em, por una composición que es mucho más absorbente. Entonces se llaman de alta absorción, ¿sí? Entonces tenemos que considerar que el adhesivo que nosotros utilizaremos sea adecuado para que adhiera este tipo de placa que va a tomar mucha humedad del propio adhesivo. En cambio, el porcelanato o los porcelánicos son de media y de baja absorción, ¿sí? Esto lo podemos hacer una prueba rápida en la misma obra o estando en el lugar donde la compremos, arrojando una gotita.
Cuando vean en una cerámica se va a absorber rápidamente y en un porcelanato la gota va a quedar eh, eh, como, ¿cómo se dice, Miguel? Va a quedar, Va a no va a absorber, va a quedar como no, claro, no se va a en absorber, superficie, ¿no? va Claro. a quedar suspendida ahí sobre el porcelanato. Entonces eso es importante para la elección, porque va a tener distintas solicitaciones el adhesivo para estos fines, ¿sí? Y en la próxima, Sí, hay un solo comentario. A mí, hablando de sí, algo que me sucedió, yo también me gusta pegar cerámico y este tipo de cosas. Una recomendación muy práctica en la obra es mantener los revestimientos bajo techo. Por ahí hay piezas que a veces nos agarra la lluvia y con esto de que a mí me sucedió que quise mezclarla, obviamente para evitar este tipo de que haya distintos problemas de tonalidades, pero me agarró la lluvia y se saturaron en el agua estos revestimientos y me pasó que si ese revestimiento se satura en agua después no pega, tengo que esperar a que claro. se seque, entonces tengan esa precaución de mantener ese revestimiento bajo techo. Sí, y bueno, obviamente que en la aplicación no es necesario mojarlos previamente ni hacer ningún tipo de interferencia con eso, ¿no? Bueno, y otra cosa que es importante es que en base a estos tipos de revestimiento nosotros vamos a necesitar distintas adherencias, ¿no? La adherencia mecánica es una adherencia que se da por medio de la rugosidad del sustrato y de la propia placa, y la adherencia química la aporta el aditivo o la adición que tenga el, el material que voy a adquirir, ¿no? Entonces, la suma de estas dos generan una adherencia ideal, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con huecos, es porque falló la capacidad humectante. ¿Qué quiere decir? Quizás lo que explicaba recién Miguel, el tiempo abierto puede generar huecos y esos huecos generan que no haya humectación de las placas, ¿sí? Entonces no hay enchastre. Eso puede generar una patología. Y después los poros capilares, que es cuando migran de un material al otro para que puedan tener una correcta adherencia. Las microrugosidades, que son, bueno, después vamos a ver las interfaces, pero son los que, si es un material muy liso, el que yo voy a aplicar, o si es un material que viene con algún tipo de textura formada en la cara posterior. Y bueno, obviamente materias extrañas en las uniones, todo eso va a ir en contra de la adherencia. Por ejemplo, que esté sucio el sustrato, que esté en condiciones desfavorables, como por ejemplo exceso de agua. La próxima, bueno, y hablando de los tamaños y la forma de los revestimientos. Hoy en el mercado hay un montón, desde las más chiquitas, típicas que se usaban en las casas de manera convencional, y también ya empiezan a haber muchas de diseño, ¿no? Las simil piedra, las placas de 120 por 30, las mega placas súper finas de estas 120 por 260, que encima son de 6 milímetros de espesor. Bueno, cada uno de estos revestimientos va a tener un adhesivo en particular, ¿sí? Es muy importante que cuando vayan a comprar el revestimiento lean las indicaciones y recomendaciones de la caja del propio fabricante, ¿sí? Porque no se pegan con el mismo material. Entonces, si yo voy a comprar una placa, un porcelanato de grandes tamaños o grandes piezas, voy a tener que después asumir el compromiso de adquirir un adhesivo coherente con esa pieza, ¿sí? Y sí, también tiene que ver mucho la forma, porque uno dice, estos revestimientos, por ejemplo, que sea de tipo entablonado de 20 por 120 que es muy utilizado hoy en día, esa pieza uno diría, no, lo puedo pegar con un pegamento común, digamos, de los más ordinarios, sin embargo, no, esas piezas suelen tener mucha deformación o a veces ya pueden venir con el cierto grado de alabeo que me va a requerir sí o sí de algún pegamento que tenga mayor flexibilidad, ¿cierto? Sí, bien. Y una cosa que es importante, bueno, obviamente para qué destino voy a usarlo y qué uso le voy a dar a esa habitación o a ese espacio, ¿sí? Si va en el piso o en la pared,
son distintas las prestaciones que necesito. Si son ambientes húmedos, obviamente que va a ser necesario quizás un impermeable o algo que venga con algún porcentaje de hidrófugo. Si es en el interior o el exterior, son diferentes las solicitaciones cuando la placa recibe calor o frío por los movimientos que empiezan a tener con la exposición al exterior, ¿no? Entonces, evaluar dónde se va a aplicar el revestimiento y cuáles son las condiciones de exposición hace que también nos dé la información para tomar la decisión ideal para la adquisición de los productos, ¿sí? Bueno, el cuarto punto, que era el último, es el sustrato. Si es una carpeta nueva, una carpeta existente, si es un piso sobre piso y la rugosidad de este sustrato. ¿Y a qué vamos con eso? Cuando es una carpeta nueva, lo que recomendamos, lo que se recomienda en realidad, es que al menos hayan pasado 28 días del secado de la carpeta. O bueno, se pueden usar en algunos casos bueno, esos aparatitos que miden la humedad, el higrómetro, para medir si ya está en condiciones de tener un revestimiento. Porque la humedad que va a estar atrapada puede generarnos patologías, puede generar que no se adhiera el material o que se adhiera en el momento y que hayan patologías futuras. Esa humedad siempre tiene que salir y no debería estar, ¿sí? Y por otro lado, polvillo, partes sueltas, grasa o restos de obra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque por ahí nos pasan las obras que hay diferentes rubros que están trabajando a la par, ¿sí? Pero cuando yo estoy aplicando un piso, es importante la limpieza del lugar, la limpieza del ambiente, para que no generen películas ni partículas que puedan interferir en la adherencia, ¿sí? Después sí un piso sobre piso, que es muy recomendable para viviendas que ya están habitadas por familias o para reacondicionamientos de locales comerciales. Se usa mucho en este tipo de obras. Em, lo que es importante es tener bien limpio este sustrato, eh, se- que no tenga, eliminar todo tipo de grasa, cera, cualquier aplicación de material que se le haya puesto durante tiempo que desconocemos. Ver si las juntas existentes están bien selladas o necesitan que estén emprolijadas y puede que necesiten escarificar el sustrato para que tenga mayor rugosidad. Esto es para la adherencia mecánica, ¿sí? Si yo voy a aplicar un piso sobre otro piso que es esmaltado y no me genera rugosidad, yo voy a necesitar generarla de alguna manera para que el adhesivo se agarre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasamos a la tercera parte, que es la rugosidad del sustrato. O sea, yo necesito la adherencia química y mecánica. Entonces, para eso tengo que hacer diferentes tratamientos para que eso se logre. Eh, bueno, y acá en esta lo que les queremos mostrar básicamente son lo que hoy está en el mercado desde la marca Tector. Y es una escalera de prestaciones de servicios que tiene cada uno de estos productos, ¿no? El pegacerámico sería como el más básico, que pega hasta placas de 45 por 45 y son placas de alta absorción, o sea, como dice el nombre, cerámicos en su mayoría, ¿sí? Y sobre carpetas cementicias y con una terminación de yeso, pero que tenga una imprimación, que quiere decir generarle esta rugosidad que hablábamos recién para que tenga buena adherencia. Y sirven obviamente tanto para piso como para muro. Después viene el impermeable, que el impermeable lo que tiene de característica ideal es que tiene como fin espacios donde va a haber humedad o presencia de agua, como los baños y las cocinas, ¿sí? Pero sigue estando en el interior, ¿sí? Después está el porcelanato, que el porcelanato lo que nos brinda es poder tener más libertad con las piezas y para estas piezas de baja absorción. Entonces ya tiene incorporado un aditivo diferencial a los anteriores
para que pueda tener esta adherencia química, porque el porcelanato no tiene absorción, ¿sí? O sea, es una pieza de baja absorción. Y en este caso puede ser indicado para pisos exteriores. Después viene el flexible, que el flexible ya nos da más prestaciones, puede ser apto para piscinas, para un piso sobre piso, para aplicarse sobre pinturas a base de agua, obviamente que esa pared tendría que estar totalmente limpia, ¿sí? Sin restos de polvo, y para muros en el exterior, pisos y muros en el exterior, ¿sí? Pero en los muros hay muchas consultas, veo, ¿no? Las vamos a contestar después, pero para no ir cortando ahora. En los muros es hasta una altura de 6 metros, ¿sí? Y ya después llega el súper flexible que ya nos habilita a condiciones de más exigencia de la obra, como por ejemplo los pisos radiantes, las placas de yesos o de fibrocemento, los muros mayores a 6 metros, pero obviamente con la precaución de tener un anclaje químico y todas las prestaciones anteriores nombradas, ¿sí? O sea que el súper flexible sería como el tope de gama en Y este paratector. Sí, perdón, aprovechando esta filmina, yo lo que siempre me viene a la mente, digamos, cuando uno va a comprar una bolsa de pegamento, decir, ¿por qué puede ser que salga tanto, digamos, tan diferente un porcelanato, un flexible de la otra gama más básica, digamos, el pegacerámico, el impermeable, o los mismos, digamos, en otra marca? Sucede esto, digamos, que justamente los pegamentos de mayor, digamos, complejidad, los porcelanatos flexibles o super flexibles, incorporan una tecnología adicional de aditivos que son mucho más costosos y eso explica por qué la diferencia de precio. Porque lo más común es decir, no, yo lo puedo pegar directamente con el impermeable, pero no, nos fijémonos que estos están diseñados para esos usos, digamos, no es cuestión de, quizás pegue, digamos, la pieza va a pegar, pero nadie le garantiza la durabilidad de eso. Tengo que usar realmente, justamente, como dice Marto, el pegamento apropiado para cada situación que se nos pueda dar en la obra. exacto. Bueno, y ahora vamos a la parte práctica que nos pasa en las obras. ¿Cómo se prepara una mezcla? Definitivamente. O sea, ya la compré, ya elegí, ya sé qué placa voy a usar y ahora estoy en la obra y quiero empezar a aplicar. Bueno, primero siempre en un mortero industrializado es el agua. ¿El agua por qué? Porque cuando yo empiece a volcar el mortero, yo lo que necesito es ir mezclándolo de a poco, mezclándolo con una mezcladora manual o puede ser a mano, o sea, digo eléctrica o a mano, y para lograr una correcta homogeneización. Si yo al polvo le agrego el agua, lo que voy a generar es bastante más grumos y que me cueste mucho más llegar a una buena pasta, ¿sí? Y después lo que siempre recomendamos es el reposo. Y este reposo varía un poco, pero aproximadamente son 5 minutos. ¿Y para qué es este reposo? Bueno, es para que se empiecen a activar estos aditivos que tienen las diferentes em, presentaciones y que en el momento de la trabajabilidad la podamos apreciar, ¿sí? Em, entonces, tener en cuenta esta secuencia. Y otra cosa que es importante son las herramientas. Ahí vemos un taladro con una punta mezcladora, ¿sí? No es lo más recomendable por el tema de las revoluciones, ¿no? Lo podemos llegar a quemar. Por eso por ahí recomendamos la mezcladora vertical, esa que ven ahí, o bueno, lógicamente la cuchara y hacerlo a mano, que no hay problema, obviamente. Y hay diferentes herramientas que se utilizan, bueno, el balde de albañilería, eh, el nivelador, la pala, el corta azulejos o porcelanatos, la llana lisa, la llana dentada y el martillo de goma, ¿sí? Y otras cuestiones que también vamos a utilizar por temas de seguridad es siempre guantes, rodilleras, sordinas, lentes, casco, barbijo. ¿Por qué? Porque también utilizamos
otras herramientas eléctricas como pueden ser cortadoras, caladoras, agujereadoras, ¿no? Y una cosa que es muy importante de tener en cuenta es los niveladores y los separadores, que ahí hay una imagen arriba a la derecha donde ven grises. Bueno, eh, el, el separador lo que nos da es una separación entre placa que la recomienda el fabricante de la placa, ¿sí? No es la que yo quiera. No es la que yo caprichosamente diga, sino que en la caja del fabricante te dice un mínimo y un máximo. Por lo general los porcelanatos son de 3 4 centímetros, los cerámicos pueden tener una junta un poco más ancha, ¿sí? Y el nivelador lo que hace es que la placa que yo coloqué con la siguiente estén en el mismo nivel y no se genere una mordiente, ¿sí? Después están las sopapas o ventosas, que lo que me ayudan es a manipular estas placas que hoy se están usando de grandes piezas, ¿sí? No cualquier ceramista coloca esto, no cualquier ceramista está habilitado para colocar cualquier pieza, eso es importante, preguntarle previamente si alguna vez aplicó porcelanato o placas de grandes piezas para ver si tenemos que ir por una mano de obra más especializada, ¿sí? Porque tampoco, no todos tienen todas estas herramientas. Entonces, cuando vayamos a elegir un revestimiento, también tengamos en cuenta la mano de obra. Y la Sí. última que se ve ahí es una vibradora, que es más para grandes piezas, porque es difícil de hacer el enchastre en una pieza tan grande, pero bueno, está bueno que lo tengan en cuenta en esa situación, ¿sí? Y ahí hay una moladora y una broca, y les queríamos mostrar un videíto eh, de cómo se hace un orificio en una placa, ¿no? Bueno, eso genera bastante ruido, entonces por eso también está bueno usar el uso de sordinas, los guantes. Esa es una moladora que ahora tiene este pico así en cono, pero también se puede usar los discos, porque obviamente eso le da una aplicación mucho más profesional cuando tenemos sanitarios y salidas de cañería, que, bueno, otras situaciones que son más caseras y no es lo ideal de lograr. Y para el que le ha tocado Em, renegar haciendo huecos en porcelanato, que es durísimo, digámoslo, se debe acordar bastante porque es bastante complicado. sí, Y no es se una inicia cuestión el menor, sí. No, sí, dale, Miguel. No, no, no es una cuestión menor esto que mencionabas vos antes, digamos, de los elementos de seguridad, porque acá tenemos proyección de partículas, ruido, una herramienta que es muy peligrosa, digamos, la moladora con disco fino, que se usa mucho para estos usos. Entonces siempre hacemos hincapié, digamos, y sobre todo las rodilleras. No sé si a alguien le ha tocado ver un aplicador que ha trabajado muchos años, que le muestra cómo que le quedan las rodillas, realmente es un trabajo, primero de una posición ergonómica malísima, digamos, y otro que sufre muy mucho las rodillas, así que tengamos en cuenta eso para cuidar a la gente que labora en esto. Sí, de hecho, en muchas obras que yo he ido últimamente, ya los veo con rodilleras que antes no me pasaba. Mm, Entonces, se están empezando a dar cuenta que les mejora la calidad de vida del trabajo y aparte lo pueden hacer más rápido, porque trabajar con claro. un dolor no debe ser nada fácil. Em, y bueno, y para destacar lo que dijiste de la moladora es la herramienta que eh, mayor causa de accidentes provoca en una obra. Así que bueno, hay que tener cuidado con la moladora. Bueno, acá vamos a hablar de una técnica que es el doble encolado, que es cuando se la nombras a un aplicador, bueno, que tiene sus años en la práctica, obviamente que la utilizan y, y la adopta rápidamente, pero puede causar polémica en algún que otro aplicador, ¿sí? El doble encolado, primero, no va a incidir en el consumo, ¿sí? Está dentro del consumo, del rendimiento que el material o el producto eh, revela, ¿sí?
Y el objetivo del doble encolado es mejorar la humectación de la placa en ambas caras, o sea, en la placa y en el sustrato, ¿sí? Favoreciendo el contacto homogéneo en la totalidad de la superficie del reverso de la placa. Con el objetivo de generar una adherencia óptima y duradera, ¿sí? Se recomienda aplicar doble encolado principalmente en los siguientes casos: en exteriores, en placas con lados superiores a 45 centímetros, en placas con relieves en su reverso que dificulten un buen contacto con el adhesivo, en carpetas interiores sometidas a cargas, como puede ser, bueno, usos comerciales o industriales, en revestimientos cerámicos con calefacción radiante y en revestimientos con láminas cerámicas de fino espesor de cualquier formato como las que vimos recién, y en caso de utilizar sistemas de nivelación de baldosas cerámicas. Consiste en la aplicación de una segunda capa fina, complementaria y adicional del adhesivo por el reverso de la baldosa, generalmente con la parte lisa de la llana, ¿sí? O sea, eh, en la obra, sobre el sustrato se hace el llaneado con la parte dentada de la llana, y sobre la placa se hace un llaneado con la llana lisa, ¿sí? Me ha tocado de ir a obras donde dice, sí, hago una preparación mucho más líquida y eso lo uso de doble encolado. No, o sea, se tiene que usar la misma consistencia de la mezcla y de la pasta como dice el fabricante que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para lograr ese enchastre. Eso que buscamos es cuando se pega la placa, se adhiere perfectamente, no se ve el dibujo de la llana, sino que genera esta adherencia, ¿sí? Esa es una adherencia perfecta. Em, Sí, ahí referido a esto, digamos, es como, si ustedes leen el prospecto de cualquier pegamento, no solamente de este tipo, sino se me viene a la mente un poxirrano, algo así similar, siempre le dice colocar adhesivo en ambas caras, porque es la garantía, digamos, que si ambas caras tienen pegamento, no va a fallar, digamos, es mucho más fácil que pegue. Entonces yo le diría, ante cualquier duda o sospecha, digamos, que va a haber una solicitación más exigida de lo normal, es recomendable usar el doble encolado directamente. exacto. Bueno, entonces pasamos a las buenas prácticas, como distintos pasos que yo puedo seguir para lograr éxito en mi obra, ¿no? Primero, si yo voy a colocar un piso en una carpeta existente, ver en qué condiciones está. Si hay desniveles, bueno, tratar de salvarlos con un mortero, no con el adhesivo, por favor. Muchas gracias. Si necesito hacer desniveles, no hacerlo con el adhesivo, sino hacer un morterito ideal para esto. Primero aparte porque es muy caro hacerlo con el adhesivo y después que no es para ese fin y puede generar patologías futuras. Después almacenar el producto en un lugar seco y ventilado, por lo general en obras, lo ponen dentro de la vivienda o embolsado, estrichado. Después planificar las tareas paso a paso, que es lo que les comentaba recién, tratar de que no hayan muchos rubros trabajando a la par cuando estoy utilizando el, el adhesivo. Los productos vienen listos para usar, todos los industrializados, la mayoría, hay que agregarle solamente agua, a no ser que lo especifique, pero no se le agrega nada, ni cemento, ni un poquito de otra cosa, ni un látex, nada. Es agua y nada más. Controlar cuánta agua se agrega. Ahora vamos a ver las bolsas. No agregar aditivos en ese tipo de adiciones. Respetar el tiempo abierto específico de cada producto. O sea, yo preparo el producto que voy a utilizar en el momento. No preparo el producto para todo el día, para toda la jornada, ¿sí? Porque le voy a estar seguramente al final de la jornada o endurecido o con el tiempo abierto eh, excesivo, ¿sí? Respetar el tiempo abierto y no es necesario saturar las piezas cerámicas con agua, esto es lo que dijimos más temprano, y el sustrato debe estar libre de humedades, ¿sí? Em, bueno, en la próxima hay otras buenas prácticas y esto es un poco también leer la placa en sí, ¿sí? Las placas traen flechas. Ahí pusimos dos flechas con dos direcciones, pero esta flecha, ¿qué nos indica? Indica la direccionalidad para asegurar que todos los azulejos o placas
se muestre enfrente a la misma dirección. Esto es para asegurar que el patrón del piso sea uniforme, ¿sí? Entonces, cuando ustedes compran una placa, la dan vuelta, puede que tenga una flecha, dos flechas o las cuatro, ¿sí? Que las cuatro direcciones esté bien. Después la trabazón, ¿sí? Esto es la traba que le damos a diferentes diseños de placa. Por lo general, estas de simil madera. La traba, hay una mínima y una máxima. Por lo general, la máxima es de 20% de la longitud total. eh, y también por lo general no se aconseja que sea al 50%. He visitado obras donde lo hacen al 50% y como decía Miguel más temprano, estas placas en la confección y pasan por un horno, bueno, tienen un alabeo que se puede ver, si las ponen en 50%, se puede ver una pancita cuando vemos al ras el piso. Entonces, por eso es que no, que recomiendan no hacer una traba del 50%, ¿sí? Por eso es importante leer las especificaciones del fabricante. Y el llaneado, ahí pusimos un ejemplo de una placa rectangular. El llaneado tiene que ser perpendicular a la dirección más larga de la placa o paralela a la dirección más corta de la placa. ¿Y esto por qué es? Porque yo necesito sacar todo el aire del centro de la placa, que quede totalmente libre de aire y que no quede aire embolsado allá adentro, porque después va a ser la patología típica del soplado, ¿sí? Esos dibujos que por ahí vemos cuando googleamos adhesivos que hacen un circulito y generan esas hermosas formas de aplicar, no son las recomendables porque yo estoy inhabilitando la posibilidad de que el aire salga de la manera más rápida, ¿sí? Sí, Vamos a la son otra. todas pequeñas cositas que van sumando una buena aplicación, digamos, porque si no después queda aire atrapado que no se ve nunca. Exacto. A propósito del anterior, que no sé si mencionaste la duración de las bolsas, algo importante. Ah, Que, no. porque los envases, a diferencia de las bolsas de cemento, las bolsas de pegamento tienen, por lo menos las nuestras, un film de polietileno entre medio de los pliegos de papel que hacen que el producto dure mucho más. Y a partir de que el producto es envasado, dura 12 meses, dura un año, pero obviamente siempre en condiciones de buen estoqueado. Si le dejo bajo la lluvia, obviamente que se va a hidratar y se va a endurecer, pero tiene esa duración, digamos, el producto. Bien. Bueno, y estos son los errores más comunes de colocación que un poco hablábamos recién. Cuando yo solamente llaneo y coloco la pieza, pero no hago presión sobre la pieza, ni hago ese movimiento de ida y vuelta para que se enchastre bien, quedan el llaneado marcado, ¿sí? Y ese llaneado marcado, la única información que a mí me da es que en ese lugar no hay adhesión, ¿sí? No hay material. Entonces, esa placa va a durar menos tiempo aplicada versus la de la izquierda, que se ve completo, ¿no? El gris lleno, pleno. Eso quiere decir que hubo un buen enchastre en esa placa. Después el pegado por puntos o por pompones, que le suelen llamar, que es hacer estos círculos y, y dejar que la llana, o sea, lo del fondo quede librado. Bueno, se va a pegar solamente, obviamente, en estos puntos y todo lo otro va a ser eh, va a estar fuera de adhesión y si, por ejemplo, en ese caso, en este ejemplo que vemos, esa esquina, yo después paso con algo pesado o la piso de una determinada manera o se cae algo, la puedo quebrar fácilmente porque está suelta, ¿sí? O sea, eso no está adherido, todas las esquinas de ese ejemplo. Sí, esa Entonces, mala práctica suele aparecer cuando no tengo buenos niveles en la carpeta y empieza, digamos, el albañil a retocar agregando más producto. Entonces, como recomendación, la carpeta bien nivelada también antes de arrancar. sí, siempre. Sí, no nivelar con el adhesivo. Bueno, ahí está justo lo que les decía, el llaneado curvo, el de la derecha, que lo que no deja es que el aire salga de manera libre y fácil y rápida.
Y en la izquierda, bueno, el tiempo abierto. Preparar el material que voy a usar en el momento. No dejarlo que empiece ya a actuar los aditivos, a trabajar y que se genere esta película. ¿Sí? Esa película lo que va a hacer es que la placa no se adhiera, que queden las marcas y que se pueda despegar fácilmente. Si yo extendí mucho pegamento y me pasa esto que se seca, tengo que levantar el pegamento y volver a colocar una capa nueva, digamos. No, nunca pegar sobre eso, porque no va a agarrar para nada. Exacto. Bueno, y acá un poco como usuario, o sea, si fuéramos a comprar un adhesivo, es importante leer el envase, ¿sí? Tanto nosotros como la persona que vaya a ejecutar la obra. En este caso puse el ejemplo del súper flexible, donde explica perfectamente cómo hacer la preparación de la mezcla, ¿sí? ¿Qué hacer primero? Lo que explicamos anteriormente. Primero el agua, qué cantidad por bolsa y qué trabajabilidad tiene. Bueno, la cantidad de agua recomendada, calculada en función de la consistencia ideal, calculada en función a lo que habló Miguel más temprano de ese ensayo que permite una adecuada aplicación en la obra, ¿sí? Y después el consumo. El tema del consumo es muy importante porque suelen preguntar, bueno, ¿cuánto rinde? Y todo va a depender de la llana que usemos, ¿sí? Una llana de 6 milímetros tiene un rendimiento de 3 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Pero depende de la llana. Ahí van viendo la de 8,4, la de 10,5 y la de 12,6. Entonces hay que ver qué llana se utiliza, no lo que siempre tengo como un tip de recomendación, un consejo es tratar de usar una llana con un diente donde la cerámica pueda entrar perfectamente en su espesor, ¿sí? Por ejemplo, una llana del 8 es lo más recomendable, una llana del 10, pero quizás la del 12 ya es excesiva, ¿sí? Eso está bueno que lo sepan porque va a incidir en los costos, ¿sí? O sea, va a usar mucho más material. Sí, tiene que ver con el tamaño el formato de placa, digamos. El tamaño es muy grande, sí, ya hay que irse a llanas de mayor tamaño de dientes. Bien. Y un tema importante a tener en cuenta son las juntas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué están? ¿Qué tipo de juntas hay? Bueno, el tipo, diseño y localización depende de la instalación, si es interior o exterior, de la dimensión y diseño de los paños, de las placas, de los formatos de los revestimientos, del ancho de las juntas, de las características de los adhesivos, del material de rejuntado y las propiedades del soporte. Y las funciones principales que tienen las juntas son favorecer a la resistencia, hacer difusión del vapor o de la humedad que está retenida dentro de las placas, permitir esta evaporación del agua y corregir variaciones dimensionales. Y también para facilitar las reparaciones. O sea, puedo yo reparar una placa cortando por la junta, ¿sí? Normalmente y de forma generalizada se le da el nombre de junta de dilatación a toda la variedad de juntas con sus distintas tipologías y usos. Si bien esta es una forma bastante habitual de llamarlas, se debe precisar, tal como lo hace la norma UNE 138.002, los nombres específicos para cada caso. Uno de los fines de la norma es definir, aclarar y diferenciar los tipos de juntas que se pueden presentar a nivel constructivo. Y la norma define dos grandes grupos, las juntas de colocación y las de movimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver la junta de colocación. Esta es la típica, ¿sí? Es la separación entre placa y placa y no condiciona ninguna otra sección de la construcción, sino que es solamente la diferencia que hay entre placa y placa, ¿sí? Esto también, bueno, ya se los dije más temprano, pero lo recomienda el fabricante. Em, y lo que hace, bueno, es permitir evaporar el agua de los adhesivos, de las baldosas de baja o muy baja capacidad de absorción, posibilitando el correcto endurecimiento en tiempo previsto, ¿sí? Después están las juntas de contracción. Estas sí ya son un poco más
tienen en cuenta un poco más la estructura del edificio o el espesor que va a tomar. La junta abierta afecta el espesor de la carpeta, la losa y las capas intermedias y el espesor del revestimiento de cerámico y subdivide las superficies extensas revestidas con cerámicos en paños más reducidos. Tiene como función absorber los movimientos debidos a las retracciones, cambios de temperatura y solicitaciones mecánicas. Esto quiere decir que si yo voy a tener un, un piso con una superficie libre muy amplia, tengo que empezar a hacer una demarcación de estas juntas previamente, o sea, antes de ir a colocar, para saber dónde hay más movimiento de piso, ¿sí? Y que no lo absorba el revestimiento después. Y las juntas cerradas son, yo demarco estas fugas, digamos, de presión del piso, pero por debajo de la cerámica o la placa. No se van a ver en el exterior, pero hay una situación bajo el revestimiento de contracción y dilatación, ¿sí? Sí, una forma de aliviar las tensiones que se generan por debajo, digamos, para que no las copie y afecte, digamos, el revestimiento. Bien. Y después las juntas de movimiento, hay de tres tipos: de dilatación del revestimiento cerámico, la estructural y la perimetral. La propia dilatación del revestimiento cerámico afecta únicamente al espesor del revestimiento, ahí pusimos un ejemplo, em, y es para subdividirlo en áreas regulares más pequeñas. La función es evitar la acumulación de tensiones derivadas de las dilataciones y contracciones del revestimiento cerámico. Después la estructural se dispone en la edificación, dividiendo la estructura para permitir el libre movimiento de las partes. Esto tiene mucho que ver cuando hay una losa existente o una nueva, o son dos losas que trabajan de manera independiente y yo por arriba tengo que ir con el mismo revestimiento. Bueno, se pone esta junta que va a absorber este movimiento y no se lo va a trasladar a la placa ni a todo el diseño eh, de placas que tengo, ¿no? Y la perimetral es la junta en todo el perímetro del espacio, y tiene dos funciones, tanto verticales como horizontales, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es absorber eh, que el piso, que la pared se mueva de manera independiente sin que genere alguna patología, ni se rompan las placas, ¿no? Por lo general, por eso es muy importante el uso de los zócalos. De hecho, el zócalo existe por este tema, para tapar un poco esta junta de dilatación, ¿no? Esa es la función. Acá lo que les vamos a empezar a mostrar son situaciones donde no se hizo junta de dilatación o no se respetaron las juntas, entonces el piso no tiene para dónde salir, digamos. Es como que explota, porque Ahí todas las pusimos tensiones. perdón, pusimos la imagen de arriba a la izquierda de un pavimento, porque es el mismo principio, digamos, si uno coloca un pavimento sin junta, digamos, tarde o temprano va a pasar esto, el empuje que a veces uno lo desestima es tan fuerte que se van a levantar las losas. Bueno, y un pegamento colocado, como se dice, a hueso, digamos, sin junta, pasa lo mismo. Exacto. Bueno, entonces por eso es bastante importante saber estas dimensiones, eh, y respetarlas, ¿no? Para no tener estos problemas. Ahí un poco son grandes luces. Entonces, ahí en el aeropuerto se puede ver esa junta de dilatación, que también hay que formarlas, incluirlas en el diseño. ¿Por qué no? Porque van a formar parte, se van a ver, entonces se puede jugar un poco con las juntas para demarcar y jerarquizar ciertas áreas, zonas. También hay que generar juntas cuando hay encuentros de diferentes materiales, porque un material va a reaccionar de diferente manera al frío o al calor que otro. Entonces, respetar también la junta cuando hay cambios de materialidad, ¿sí?
Y otra cosa que es súper importante es el momento de la pastina. Y la pastina lo que aconsejamos es colocarla 48 horas después del adhesivo, depende de las condiciones climáticas, ¿no? Pero logrando que se evapore bastante la humedad que tenía el adhesivo para después poner la junta. Y la pastina tiene que ser una pasta, no tiene que ser un líquido, como lo que vemos a la derecha, que es lo que se suele hacer. Porque obviamente que es mucho más rápido hacerlo de aquella manera, pero se genera un efecto, se genera una patología cuando lo hacemos de la manera de la derecha, que es que, entre comillas, la quemamos a la pastina, ¿no? Y después em, el reclamo o la patología que vamos a ver es que se desprende, que se desgrana o que se empieza a disolver o a hacer polvo, ¿sí? Cuando la hacemos tipo lechada. Entonces, en la imagen de la izquierda lo que vemos es una pasta realmente y se aplica con una espátula, que suele ser de plástico, y justamente sobre la junta. Después todos esos excedentes obviamente se pueden limpiar con un limpia cerámico, que hay varios en el mercado, pero, pero bueno, vienen impermeables para, para zonas con agua, bueno, y lo que está bueno saber es que son permeables al vapor, dejan que el vapor salga por los poros de la pastina. Sí. Es lo mismo que sucede con el hormigón, digo, yo me excedo en el agua en la preparación y el hormigón va a tener menos resistencia y la pastina es lo mismo, yo me excedo con el agua, lo va a entrar bárbaro, digamos, en la junta, pero después se va a perder, digamos. Entonces tiene que ser pastina, no liquidina, digamos. Sí, obviamente que cuando llegamos a una obra y vemos el secador de piso, ya está todo mal ahí. Así que, bueno, Ahí sí, arrancamos mal. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de algunas aplicaciones que son un poco más exigidas o de mayor complejidad. Sucede esto, digamos, y está bueno porque las normas nuevas hacen mucha referencia a la prevención de patologías producidas por las grandes tensiones y presiones que sufren los revestimientos. Es decir, los revestimientos pueden sufrir dilatación térmica, vibraciones, expansión por humedad que pueden haber absorbido los revestimientos o sobrecargas que vayan a sufrir durante su uso. Todo este combo, digamos, genera en los revestimientos grandes tensiones y presiones. E inclusive si nos ponemos a pensar cómo eran los esquemas estructurales anteriores de los edificios y los actuales, vemos las diferencias, digamos, de concepto, digamos, que antes teníamos muchos más tabiques o dimensiones de las columnas más grandes, y hoy en día con este tema de las plantas libres y estructuras más esbeltas y hormigones de mayores resistencias, nos permiten este grado de flexibilidad, digamos, y de mayor disposición de metros cuadrados, pero que también repercute todo esto en, como dice ahí, mayores niveles de formación y exigencia de la estructura y transferencia de tensiones a los mismos. Entonces tenemos que pensar que un edificio también sufre en movimiento, ¿no es cierto? Y a propósito de la prevención de patología, más de uno habrá visto un montón de veces en libros o en presentaciones este gráfico que se ve a la izquierda del origen de la patología de la construcción. Y en esto hacemos mucho hincapié que en lo que dice aquí, que el más del 70% del origen de las patologías de la construcción se deben a errores cometidos en la etapa de planeamiento, proyecto y ejecución. O sea, pueden fallar los materiales, obviamente, digamos un proceso productivo también puede haber sus desviaciones, pero bueno, son lo menor, de lo menos que puede pasar. Pero hay una carga muy importante desde que se diseña una construcción o una determinada obra y después donde se ejecuta, que todo tiene que ser, digamos, acorde a lo que se necesita para evitar tener inconvenientes. Una de los solicitaciones exigidas que vamos a hablar son las fachadas. Cuando hacemos revestimiento de fachadas, que hoy en día quizás no hay mucha obra todavía en Argentina, pero las empieza a haber y son más solicitadas. Bueno, las fallas asociadas a las fachadas son uno de los problemas más temidos
por los constructores, principalmente porque pone en riesgo la vida de personas por caída de material, como esto. Si ustedes se fijan en internet, un montón de ejemplos de noticias desagradables como esto, digamos que un revestimiento se desprendió, ¿no es cierto? Y puede dañar a alguien, pero también la enorme responsabilidad que implica que la aplicación sea exitosa y durable en el tiempo, evitando sobrecostos de tener que rehacer los trabajos. Y acá hay un ejemplo más que gráfico, que es el Palacio de las Artes, digamos, del arquitecto Calatrava, que sufrió un inconveniente, digamos, de que ese revestimiento, que se llama, como lo pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, el trencadís, se pegó, digamos, y empezó a desprenderse el material de todo el techo y la fachada, hasta que llegó un punto que se tuvo que vallar toda la obra y tener que despegar todo lo que quedaba y volver a pegar con un costo, como dice, de 3 millones de euros. Imagínense semejante problema, ¿no es cierto?, en esta obra tan emblemática. Bueno, hay causa obviamente por detrás de esto, porque sucedió en realidad. Toda esa cubierta es metálica, no hubo una elección adecuada del revestimiento, lo que llevó a que ese pegamento con el paso del tiempo se fuera degradando hasta que las piezas empezaron a caer. Pero bueno, por eso es tan crítico realizar una fachada. O por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, sobre todo en Brasil. Yo traje este ejemplo de algunos casos en Brasil porque tiene que ver con esto también, en las condiciones en que se realiza la obra. En este caso es un análisis de una patología de un edificio de 12 pisos en Recife que, fíjense que dice, clima tropical húmedo, con vientos con alta humedad relativa ambiente, un índice de temperatura en verano de 35 grados y en clima frío puede llegar a ser 16 grados, pero un promedio de 26 grados. La temperatura que probablemente es la más común durante la ejecución de revestimiento de la fachada. Imagínense estar pegando revestimiento con esa temperatura. Bastante difícil, ¿no es cierto? Porque el pegamento necesariamente, obviamente por clima, por el viento, por el calor, se seca muy rápido. Entonces puede ser que el tiempo abierto sea muy corto y además de eso, digamos, un índice de asoleamiento de radiación solar muy alto. Entonces, estas son, digamos, exigencias muy altas para una fachada, para pegar un revestimiento, que tengo que tener precauciones adicionales. Si no, bueno, tenemos un sinnúmero de ejemplos como esto, hay un combo, digamos, de distintos tipos de fallas, digamos, como por ejemplo que los cordones que se pasaron los collares no se apretaron adecuadamente, o no fue bien elegido el revestimiento, o se colocó como en la imagen de la izquierda por puntos, en vez de colocar con la llana, el pegamento se colocó directamente colocando un tocho de mezcla, digamos, y se apretó. Entonces, es muy crítico el tema de las fachadas. Pero cuando analizamos la colocación de revestimiento en fachada, tenemos que verlo como un sistema, digamos, a toda la fachada como un sistema. Porque fíjense cuán complejo es. Tengo, primero que nada, una pared donde tengo la interfase entre la mampostería y el revoque grueso que se haya hecho. Luego, tengo que tener un revoque grueso de calidad. Después, la interfaz entre el grueso y el fino. Yo le aplico un revoque fino, que también esas dos capas, digamos, tienen que adherir muy bien. Y ese mismo revoque fino ser de calidad. Después está la interfaz entre el revoque fino y el adhesivo. Ese contacto tiene que ser perfecto. El adhesivo también de buena calidad. Y después digamos, la interfase entre el adhesivo y la placa de revestimiento. Y la placa de revestimiento en sí también y el material de la junta. O sea que son muchas cosas intervinientes que si alguno de estas falla, como figura esta cadena, se rompe, digamos, y empiezan los problemas. Entonces, tengo que concebirlo como esto. No es tan fácil como preparar la mezcla y revestir. Todo tiene que ser cada una de estas etapas con material de buena calidad y de buena ejecución. Y también concebir que en las fachadas es difícil exigir absolutamente todo al pegamento. Si bien puedo usar un pegamento clase C2 o C3 que va a tener polímeros y toda la historia, digamos, un pegamento de muy buena calidad, pero también en algunos casos, y es más, las normas extranjeras hablan de los anclajes mecánicos, que son estos que ven aquí. Estos anclajes mecánicos no son sin más que piezas metálicas que van a ayudar, digamos, a
anclar el revestimiento y se colocan, hay una determinada forma de colocación en cuanto a cantidad, dependiendo de las luces y las dimensiones de la fachada, que estos manuales o normas nuevas hablan de eso. De hecho, que nos pasó hace muy poquito interactuar con un desarrollista aquí en Córdoba que, bueno, tenía este desafío de hacer fachada con esto y nos dimos que en Argentina no hay ningún proveedor de estas placas, de estas grampas metálicas. No hay nadie que las fabrique. Así que bueno, hay un mercado ahí latente, abierto de alguien que lo pueda ocupar, pero son piezas que son necesarias en este tipo de situaciones. Hay grapas que son ocultas, que no quedan a la vista, o grapas a la vista, ¿no es cierto? Y que tienen que ser de acero inoxidable, con ciertos requerimientos. Esas grapas o anclajes se colocan cuando se pega el revestimiento en estado fresco y luego a las 24 horas recién se coloca el tornillo con un tirafondo para que agarre sobre el soporte, ¿no es cierto? Otra aplicación bastante exigida son los pisos radiantes, o mal llamado losa radiante, pues ya no hay más losa, en realidad es el piso, digamos, que se conforma con la carpeta que contiene la cañería. Esto también, si nos ponemos a pensar, digamos, ¿qué solicitaciones va a tener? Obviamente, deformación por cambios de temperatura y deformación es muy importante, entonces no puedo colocar cualquier revestimiento aquí. Ya sabemos que hay dos tipos de piso radiante, el sistema que es por agua o el sistema eléctrico. El sistema por agua es esta tubería, digamos, que contiene agua caliente que proviene de la caldera, que circula por debajo de la carpeta y transfiere temperatura a la superficie, digamos, del revestimiento, básicamente. O el sistema eléctrico que cumple, bueno, la misma función, nada más que es distinto, es por medio de electricidad. En ambos casos, este sistema piso va a estar sometido a esfuerzos originados por los cambios dimensionales por temperatura. Entonces, yo sabiendo que voy a tener cambios dimensionales en esa carpeta, digamos que va a sufrir dilataciones y contracciones, ya es de pensar que voy a requerir, por ejemplo, como se ve en la foto allí, una junta perimetral. En todos los ambientes va a tener que haber una junta donde me separe esa carpeta a cierta distancia para no tener problemas de empujes y que después esos esfuerzos se puedan transferir al revestimiento. También tengo que pensar, como decía recién, que tengo que elegir un pegamento adecuado, ya en este caso sería con polímeros, para una mayor deformabilidad. Es decir, tendría que ir a usar un pegamento flexible o un súper flexible. En este caso sería, en nuestra categoría de revestimiento, el súper flexible cumple con esta característica para poder ser usado en piso radiante. Y como decíamos, la técnica del doble encolado. Pero previamente una carpeta tradicional, las carpetas que se hacen con cemento y arena, es recomendable siempre que se hace una carpeta para piso radiante usar un fluidificante, es decir, un aditivo que me haga la mezcla más fluida sin tener que agregar mucha agua, pero porque acá lo que se necesita es recubrir perfectamente la tubería para favorecer, digamos, la transmitancia térmica, digamos, de calor a la carpeta y de la carpeta al revestimiento. Y esas carpetas que no sean de un espesor superior a 5 o 6 centímetros, no más de eso, para no aumentar la inercia térmica y que pueda haber fallos en el sistema de calefacción. Y bueno, como decíamos, ahí se ven la foto, las bandas perimetrales. También en el sistema por agua, por ejemplo, esa tubería ya tiene que estar completa con agua, haber hecho la prueba hidráulica previamente para que no se vean fallas y a medida que esto ya tomó resistencia a esa carpeta, hacer una prueba, digamos, con el sistema con temperatura, pero de manera muy gradual. Entonces, básicamente, esto es una condición bastante crítica y usar un pegamento con polímero, un súper flexible. Y otra condición complicada es la construcción de o revestimiento de piscinas. En las piscinas, ¿qué condiciones se van a presentar? Presión del agua, o sea, semejante litros de agua, imagínense que pueden ser 60.000, 100.000 litros de agua o más haciendo presión, empuje sobre las paredes, no se puede despreciar ese empuje. Hay grandes deformaciones que exigen al vaso de la piscina. Entonces la estabilidad estructural es muy importante. También que no haya fugas,
digamos, de la pileta, o sea, que no haya filtraciones por ningún lado. Esto es sumamente importante. No tiene, no cumple, digamos, el revestimiento el rol de asegurar la estanqueidad del vaso, digamos. O sea, no se le puede exigir al revestimiento que colocando ese revestimiento mi pileta va a ser estanca. Absolutamente no, digamos. La pileta antes tiene que ser perfectamente impermeabilizada para que no haya fugas de agua. Es decir, no tiene que haber filtraciones ni presión negativa o positiva del agua. Puede haber posible expansión del revestimiento por absorción. Al momento de elegir el material con el que voy a revestir, tengo que elegir un revestimiento que sea de baja absorción. Si no, el agua que puede absorber ese revestimiento va a hacer que el día de mañana pueda despegarse por expansión. Y algunas recomendaciones cuando tienen que revestir pileta, bueno, primero que nada, correcta planitud, porque es muy, si vemos ese corte de la pileta, vemos que siempre en una pileta hay cambios de niveles que pueden originar deformaciones o superficies que no están suficientemente planas, que complican a veces la colocación. Los sustratos tienen que estar perfectamente impermeabilizados, libres, firmes y libres de pinturas previas. A veces tenemos que revestir piletas que han tenido alguna pintura anterior a la cal o caucho clorado o lo que sea, que hay que retirar ese material para que no afecte la interfase. Esto es muy importante, consultar con el fabricante del revestimiento seleccionado para verificar la compatibilidad en instalaciones sumergidas, es decir, si ese revestimiento realmente es para piletas o no, porque a veces nos pasa eso, que vemos revestimientos muy lindos y decimos, no, esto me va a quedar hermoso para pileta, pero no son para ese uso. Entonces, tengo que usar solo revestimiento impermeable con una tasa de absorción menor al 0,5 o de origen vítreo menor al 3% para reducir los efectos de la expansión por la humedad. Y una tasa de absorción superior al 3% puede hacer que ese revestimiento se expanda debido a la humedad y luego se despegue. Elegir pegamento adecuado, decíamos C2 o C3. ¿Por qué, digamos? Porque ese pegamento modificado con polímeros son aptos para inmersión continua en agua, como vimos los ensayos que vimos al comienzo. Mejoran la adhesión, reducen el ataque químico también al recubrir al cemento e imparten flexibilidad para resistir la expansión y la contracción por humedad. Y también elegir pastinas de altas prestaciones, de baja absorción y de alta resistencia, porque esto es una de las condiciones más críticas. En este caso, sí, la pastina va a ser muy exigida. Y puse esta foto a propósito porque habla por un lado, tenemos distintos tipos de categorías de aplicadores de revestimiento. Tenemos por ahí el albañil que hace de la construcción de todo, puede levantar mampostería, hacer revoque y hacer como eso, puede revestir, digamos, colocando porcelanato, pisos en paredes y, digamos, entonces está el colocador que puede hacer de todo, el albañil que puede hacer de todo en la obra, o hay aplicadores especialistas. Y de eso podemos aprender mucho porque, por ejemplo, me tocó a mí trabajar en una obra, en este caso, que me llamó la atención de cómo tenían la precaución de que al momento de revestir una pileta, armar como especie de microclima, digamos, donde yo sé que en una pileta, por ejemplo, voy a tener mucho asoleamiento, calor, que son las condiciones más críticas para colocar un revestimiento. Entonces, con buen tino, acá la persona lo que hizo fue directamente armar una carpa para independizarse de esta condición. Acá productividad del 100% porque nada me impide trabajar si hay lluvia, calor y demás. Y ese pegamento lo voy a colocar en condiciones adecuadas, porque también los pegamentos tienen una ventana de trabajo que no puedo trabajar por debajo de los 5 grados por riesgo de congelamiento o con temperaturas muy altas, porque yo sé que ese tiempo abierto se va a reducir sensiblemente. Entonces, esta es una práctica muy recomendada y me pareció muy bueno hacerlo de esta manera. Digamos, trabajando así de manera media como quirúrgica, pero bueno, tampoco es el gran desarrollo. Y ahora vamos a hablar, para ir cerrando un poco, de cómo detectar patologías. Es decir, hay ciertas formas muy sencillas de saber si la aplicación fue efectiva o no. Una por el sonido, digamos. Este test rápido
post colocación, digamos, es decir que, por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos esta como un palo de piso, digamos, con unas cadenas. Cuando tengo grandes superficies, lo que hago, paso, digamos, esa cadena y obviamente el lugar donde el pegamento está bien adherido, el sonido va a ser bien agudo y el lugar donde ha quedado suelto puede ser un sonido mucho más grave. Lo mismo puede hacer con una bolita de acero que la pueda tirar sobre el piso, van a notar, es muy común notar eso, que es el lugar donde el pegamento se nota que se agarró bien o no. ¿Y qué puede haber pasado? Puede haber pasado que con el paso del tiempo se despegaron las piezas por un proceso de degradación o que nunca se adhirieron. Si ese revestimiento, por ejemplo, yo tuve el inconveniente de que extendí demasiado pegamento y el tiempo abierto se terminó, digamos, se formó la piel, esto que decíamos, si yo coloqué ese revestimiento, nunca se pegó. O puede ser que quedan huecos por debajo, que es lo que decía María Marta, digamos, de que en esta forma del vicio de colocar por puntos, digamos, revestimiento, va a generar que hay lugar donde me queda hueco, y si el día de mañana se me cae un cuchillo, un tenedor o algo, ese revestimiento se va a partir. Entonces, esta es una manera rápida, mediante el sonido, de saber si hay lugar donde no se pegó bien. Y si no, una manera técnica, digamos, sería hacer el ensayo de pull-off o ensayo de arrancamiento con estos equipos que son los mismos que se usan para evaluar la resistencia a tracción del producto cuando se lo desarrolla. Pero lo interesante de esto es que no es necesario que lleguemos a esto. La práctica más recomendada es hacer, bueno, esto, perdón, es un aviso, por ejemplo, de alguien en Brasil que hace estos test de percusión en fachadas, donde ofrece este servicio de ir con un martillito, ir golpeando la superficie para ver si hay placas sueltas, ir pegándola, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, hay muchos ejemplos en Brasil de este tipo de inconvenientes, que tengo muchos edificios con fachadas frente al mar que pueden tener este problema. Pero que decía eso, no hace falta llegar a este tipo de determinación de patología, sino prevenirlo. Entonces, la manera de prevenirlo, lo más importante sería esto, hacer un test temprano. Es decir, si estamos colocando revestimiento en una obra y sabemos que es una obra complicada o tengo mucha superficie, es bueno cada tanto ir con el constructor y chequear de qué manera se está trabajando. Es decir, mientras va colocando el revestimiento, ir y levantar haciendo palanca, digamos, puede ser con el cuchara del albañil, y levantar las piezas y ver que realmente se esté enchastrando toda la superficie del revestimiento como se ve a la izquierda. Esa sería una situación ideal. Lo peor que puede pasar es como se ve en la foto del medio, que queden los dientes marcados de la llana y no quedan apretados. Ese es uno de los principales vicios. Cuando yo coloco el revestimiento, tengo que extender con la llana, digamos, colocar el revestimiento en su posición, pero hacer como, además de hacer presión, hacer como un pequeño movimiento de traslación para que esos cordones de la mezcla se vayan asentando y no tener problemas. Y en definitiva, bueno, un poco para ir cerrando ya, las claves para una correcta colocación tiene que ver con esto que decíamos ahora a lo largo de la charla. Obviamente, contar con materiales de buena calidad y herramientas adecuadas, una muy buena mano de obra y nosotros como profesionales brigar por esto, correctas especificaciones, diseño, dirección y de control de la obra. Bueno, y ahora, antes de pasar a las preguntas, queríamos comentarle un poco, bueno, le cedo el paso a Carla para que nos comente, digamos, en qué estamos trabajando en Tector, digamos, en Holcim con nuestros pegamentos. Bueno, paso a comentarles un poco lo que se ha desarrollado y está en el mercado de la línea Tector de morteros de Holcim y lo que está en desarrollo o a desarrollar en un futuro. Y también un poco lo que es la innovación y lo que se está viniendo en lo que es morteros a nivel mundial. Bueno, primero lo que tenemos en el mercado actualmente, tenemos la línea detector adhesivos, que tenemos tanto el pegacerámico, el impermeable para porcelanato flexible y próximamente se lanzará un adhesivo más técnico que será el super flexible para condiciones más adversas. Luego hay una línea de detector morteros
que actualmente tenemos lo que serían los revoques. Tenemos el monocapa 2 en uno para interior, el monocapa 3 en uno para exterior, el fino lecal, que sería bueno interior, y el fino lecal exterior. Y también hace poco se ha lanzado lo que sería el base coat, que es una base niveladora o también cumple el rol de adhesivo o nivelador en sistema SATE. Y tenemos una línea de morteros que está en proceso de desarrollo actualmente o en plan de desarrollo futuro. Entre estas líneas tenemos los morteros técnicos, que sería más para soluciones técnicas como por ejemplo reparaciones. Tenemos la línea de pisos, que sería por ejemplo para alisados, nivelación o armado de pisos. Y también tenemos en plan de desarrollo los tector térmicos, que son soluciones para aislamiento térmico. Y bueno, dejo para el final un mortero que ya hemos desarrollado, que llevamos desarrollando hace bastante tiempo, que es el mortero para impresión 3D. Bueno, el mortero, lo que hemos desarrollado es una serie de morteros monocomponentes. Monocomponente significa que viene listo para mezclar con agua en un proceso de bombeo y listo para utilizar. Porque también hay otras tecnologías que se están utilizando que son bicomponentes. Bueno, esta serie de morteros que se va a lanzar próximamente es una serie porque está adaptada a distintos proyectos. Esto, estos proyectos pueden tener diferentes resistencias requeridas, diferentes áreas a imprimir o tipos de impresoras a utilizar o equipos de bombeo. Es por ello que cada proyecto tiene o va a tener específicamente un mortero que va a ser para ese tipo de proyecto en específico. Em, Estos morteros, como objetivo, se pueden utilizar para realizar construcciones in situ, como por ejemplo, pueden ser casas de categoría, como vemos ahí en la imagen, pueden ser soluciones de vivienda para sectores sociales que necesitan construcción rápida, bueno, por su velocidad de elaboración con esta tecnología, o también construcciones con alto valor arquitectónico, por sus formas complejas que son posibles de realizar con este tipo de tecnología. Entre estas ventajas que tenemos para estas construcciones in situ, podemos, bueno, disminuir los tiempos de ejecución, tener una mayor seguridad laboral, ya que son procesos más automatizados y los trabajadores corren menos riesgos al realizar tareas que se hacen en el método tradicional. eh, es- Esta tecnología también tiene menos residuo en obra, ya que solamente se coloca material donde debe colocarse y es un sistema súper automatizado que se genera en un software e imprime correctamente donde tiene que colocarse el material. Tiene una gran flexibilidad de diseño y no utiliza encofrados. Es por eso también que es un poco más sostenible ya que se reduce este residuo del encofrado que suele utilizarse, bueno, un par de veces y después se tiene que desechar. Y después, por otro lado, también se pueden hacer lo que serían elementos prefabricados. Si puedes pasar a la siguiente, Miguel. Y como elementos prefabricados podemos diseñar infinidades de elementos. Por ejemplo, ahí en la primera imagen tenemos un puente, eh, luego tenemos tuberías o caños, tenemos elementos de diseño, infinidad de elementos de diseño se podrían hacer y muy complejos. Podemos hacer también columnas o muros con diversas formas, como también vimos en la construcción in situ en el anterior, que había una casa con un muro con formas complejas o arquitectónicas de gran valor. Y entre las ventajas que tenemos también para elementos prefabricados son estos elementos de diseños no convencionales y exclusivos que pueden realizarse según cada pedido o cada bueno, diseñador en sí eh, puede realizar el elemento que desee y para la especificación que desee
sin necesidad de moldes, que para estos elementos suele ser muy caro realizar estos moldes. También flexibilidad en el diseño y eficiencia estructural, ya que el material solo se coloca donde es solicitada la pieza. Estos elementos por lo general son huecos, ya que solo el material no va a estar como en un premoldeado tradicional en todo el molde, sino que aquí solo va a tener el material impreso o el mortero donde se solicita la carga de estas piezas. Bueno, aparte de esto, también estas son algunas piezas que se ven en imágenes, pero también se han elaborado torres de aerogeneradores, corales artificiales, bueno, tiene infinidad de aplicaciones. Y en este momento les vamos a mostrar, acá como pueden ver, estos son los avances que hemos tenido en la Argentina. Hemos probado estos morteros que hemos desarrollado en Holcim con una empresa que se llama Technics, es una empresa local de Córdoba, y ha desarrollado una impresora de brazo robótico con la cual hemos podido probar estos morteros que desarrollamos y hemos imprimido un muro a escala real, que es el que están viendo en imágenes, que tiene, bueno, 2 metros y medio de altura, y bueno, ha quedado así con muy buena terminación y la verdad que ha sido un gran logro para este desarrollo en la Argentina. Bueno, eso es un poco el resumen de los morteros, estos morteros bastante innovadores que se están por lanzar ahora y que están en auge en el resto del mundo y que están empezando a interesarse en estos sectores o en estos países ahora de Latinoamérica, y que se empiezan a nombrar un poco más. Ya los tenemos desarrollado en Holcim. Bueno, buenísimo. La verdad que algo que veíamos por ahí tan lejos está demasiado cerca ya, esta posibilidad de lo que es impresión 3D. Aquí le dejamos para quienes por ahí tengan alguna consulta mucho más específica o nuestro contacto por cualquier duda a este mail o también en el código QR lo pueden escanear, que está en la página de nuestro Centro de Desarrollo e Innovación de Holcim. Nos quedan unos poquitos minutitos para no hacerlo muy extenso y tengo por lo menos tres preguntas que han formulado que les respondo rápido. ¿Qué tipo de adhesivo me recomiendan para ladrillo refractario sobre chapa de acero? En realidad hay morteros refractarios que se formulan en base a un cemento especial, que son cementos aluminosos, que nosotros no los proveemos, pero en el mercado si lo buscas como mortero refractario, figuran con ese nombre. Digamos, hay algunos fabricantes en el país. Nosotros no disponemos, pero este tipo de productos que mencionamos recién, nosotros que fabricamos no servirían para esa aplicación. Son morteros refractarios o morteros aluminosos. Después, con la única utilización de pegamento hidrófugo, puedo suplir la utilización de alguna membrana u otro tipo de material resistente al agua en un baño. Eso no, digamos. Si tenemos ambientes como el baño, la ducha, ambientes húmedos o la misma cocina, eso hay que, obviamente, no se puede exigir al pegamento la propiedad de impermeable y que el agua no filtre. Ahí sí o sí hay que hacer la famosa carpeta hidrófugo, la carpeta tradicional con la incorporación de un aditivo hidrófugo que le confiera esa propiedad, ¿no es cierto? Pero bueno, va a ayudar obviamente después el hecho de que un pegamento también va a colaborar, pero la propiedad esa hay que brindársela con una carpeta hidrófuga. Y después, en los casos que se aplica revestimiento cerámico sobre mesada, en cocina, puntualmente arriba de la cocina, donde habrá calor, ¿qué se recomienda? Y bueno, lo que ya decíamos, si tengo dilataciones por temperatura o cambios de temperatura, o si esa mesa está cerca de un horno o un ambiente caliente, obviamente tengo que pensar un pegamento con polímero, es decir, un pegamento, yo diría un flexible o un súper flexible para, digamos, que tenga esa mayor deformabilidad y adaptabilidad ante esta exigencia, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. De igual manera, primero que nada, bueno, voy agradeciendo el nombre de Holcim, primero que nada,
a la Escuela de Gestión de la Construcción de la Cámara de la Construcción, que nos permite este espacio para difundir estos temas técnicos y ponernos a disposición para, bueno, cualquier consulta que quieran formular. Muchas gracias también a todos los que se han conectado a esta charla y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Bueno. Sí, sí. Bueno, Miguel, muchas gracias a Carla, María Marta, Agustín por haber estado presentes. Desde ya que les vamos a estar mandando la charla a las personas que están ahí en el chat para que puedan volver a verla, por si llegan a tener alguna otra consulta, obviamente se las vamos a hacer llegar. Así que nada, agradecerles a todos y que tengan buen fin de semana. Bueno, igualmente Guadalupe, así que bueno, buen fin de semana para todos y cualquier consulta, ya saben, no, estamos a disposición del centro técnico. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.